Ixenna Putún Chabalán, Noa Etelin María Sánchez Orellano, Noa Milagros Sandoval, Noa Tutora Karen Lorena, Lucuara Castro. Hoy estaremos compartiendo con todos ustedes la sustentación del proyecto Tejiendo Raíces, la palabra viva del pueblo mocaná. Este proyecto se realizó en el departamento del Atlántico, municipio de Galapa, en el territorio ancestral del pueblo mocaná, donde los saberes ancestrales aún viven, donde la conexión con Amá Cachará es la parte importante dentro de esta comunidad. Se realizaron las actividades y las reuniones en las mingas. Se realizaron con los sabedores, con el Consejo de Ancianos, con las autoridades dentro del territorio mocaná. Este proceso es primordialmente la revitalización y revitalización de la lengua y los saberes ancestrales. El proyecto nace de la necesidad encontrada sobre esa desconexión que algunos niños estaban experimentando frente a su identidad mocaná y a la ausencia de materiales propios que acompañaran su proceso formativo. A partir de esa necesidad, nosotras construimos nuestra propuesta y la hipótesis que orientó la investigación. Partiendo de esto, surgió la pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer los saberes ancestrales como estrategia de aprendizaje cultural en los niños del semillero del Cabildo Indígena Mocaná a través de una cartilla pedagógica en el contexto comunitario durante el año 2025? Asimismo, como se tejió la pregunta, se fueron tejiendo los objetivos generales, que fue promover el fortalecimiento de los saberes ancestrales como base del aprendizaje cultural en los niños del semillero, mediante la creación e implementación de una cartilla pedagógica que contribuya a preservar la identidad, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Asimismo, con los objetivos específicos se pensó en identificar, fomentar y diseñar estrategias pedagógicas con los sabedores y con toda la comunidad para el fortalecimiento de los saberes ancestrales. Se tejió también el marco conceptual donde los saberes ancestrales fue la base primordial. El marco conceptual se centró en los saberes, como ya lo dije, en la espiritualidad, en la cultura del pueblo mocaná, en la identidad cultural vinculada al territorio, de la educación intercultural, a la investigación, acción participativa como metodología comunitaria, y la cartilla pedagógica se concibe como una herramienta para recuperar los saberes ancestrales. Es importante anotar que más allá de las teorías, lo que nos revelan los autores en la parte del marco teórico es la importancia de la palabra, del acompañamiento y del aprendizaje situado. Nos recuerdan que un niño aprende cuando lo que estudia está vinculado con su vida y con su historia. Por eso, este proyecto se sostiene en ese principio, que la cultura es, ante todo, una forma de aprender. En cuanto al marco legal, no es solo una norma o un respaldo institucional, es el reconocimiento del derecho que tienen los pueblos indígenas a aprender desde su cultura y a fortalecer su lengua. Nuestro proyecto se inscribe en ese derecho, reafirmando que la educación propia es un compromiso del Estado y también una necesidad comunitaria. El marco técnico se unió al plan de vida del pueblo mocaná, que es la bitácora que lleva el transcurrir de los procesos dentro de la comunidad. Es un documento donde también se unió lo que es la agenda del 2030, la UNESCO, y todos estos organizaron y resaltaron que la organización busca enseñar la lengua materna y fortalecer la identidad cultural, mejorar la comprensión y motivar a los estudiantes para participar de manera activa dentro de los procesos de educación. Asimismo, coinciden que educar desde lo propio no es un acto de aislamiento, sino una forma de contribuir a la
diversidad del mundo. Trabajar desde un enfoque cualitativo e interpretativo nos permitió escuchar la voz de la comunidad y comprender sus significados. La investigación-acción participativa, por su parte, nos dio la ruta. No investigar sobre la comunidad, sino con la comunidad. Gracias a eso, cada paso fue un proceso compartido. Dentro de la unidad de análisis, la muestra será intencionada, lo que significa que se seleccionaron a los participantes de acuerdo a su conocimiento, al rol y la experiencia dentro de la comunidad. Se necesitaba que las personas dentro de la comunidad tuvieran el conocimiento para poderlo compartir, asegurando una mirada diversa y representativa dentro del territorio. La recolección de los datos se dio desde la observación participante, los diálogos con los sabedores, los registros de campo, que fue parte primordial para que el proyecto que hoy expresamos tuviera base, y las actividades con las cartillas. Una cartilla que inicialmente está en los primeros pasos. El análisis no fue solo una técnica, sino un ejercicio de comprensión profunda. La codificación temática nos permitió ordenar los hallazgos. La interpretación colectiva nos conectó con la mirada de todos. Y finalmente pudimos reconocer el impacto real que la cartilla generó en los niños. Asimismo, el acercamiento a la variable usó inicialmente la lengua Uruk como la parte primordial para el fortalecimiento de los saberes de esta comunidad. Dentro de sus mayores intereses estaba el de poder fortalecer esta parte, la lengua, la participación activa en los talleres de la comunidad y el fortalecimiento del sentido de pertenencia a los niños que pertenecen a la comunidad. Todo esto ayudó a crear un gran fortalecimiento y revitalización de saberes. En las valoraciones, los niños mostraron una motivación auténtica frente a los contenidos culturales. Los sabedores, por su parte, reconocieron el valor de la cartilla y observamos un impacto emocional y espiritual muy significativo. Todo eso generó un reencuentro con la identidad del pueblo mocaná. Asimismo, nos encontramos con un problema central que fue el debilitamiento de la lengua Uruk dentro de la comunidad, el debilitamiento de los saberes ancestrales por la falta de la oralidad, pero asimismo se reconoció dentro de la comunidad que es necesario la revitalización, la ausencia de materiales didácticos y también la falta de docentes que conozcan sobre la lengua y sobre los saberes ancestrales. En la experimentación, la cartilla fue aplicada en talleres y actividades donde los niños comenzaron a usar palabras en lengua Uruk. Evaluamos el impacto cultural y pedagógico y observamos mayor interés, participación y apropiación de los contenidos. Dentro de los hallazgos centrales pudimos encontrar que lo primordial era el poder revitalizar la lengua dentro de la comunidad, porque una comunidad indígena sin lengua está destinada a desaparecer. Pero asimismo se fortaleció la identidad, que es parte primordial que necesitaba la comunidad, lo mismo que la búsqueda del sentido de pertenencia por los niños y jóvenes del cabildo. La revitalización lingüística no es un proceso inmediato, pero si comienza con un simple gesto, con un gesto pequeñito, por ejemplo, el deseo de aprender y pronunciar una palabra, se producen grandes cosas. La cartilla reactivó ese deseo y abrió una puerta para que la lengua vuelva a tener un lugar en el corazón de nuestra infancia, de nuestros niños mocaná. Identidad y pertenencia fue lo que demostraron los niños al momento de apropiarse de lo propio. Los niños se sintieron orgullosos de poder pronunciar la lengua mocaná y reconocieron que su pueblo mocaná es un orgullo de sangre indígena.
Este proyecto demostró que cuando la comunidad participa, el aprendizaje se transforma. Sabedores, docentes, niños y familias dieron vida a un proceso que demuestra que la educación propia solo es posible cuando se construye de manera comunitaria, de manera colectiva. Asimismo, se encontraron dentro del proyecto limitaciones como el tiempo corto, los pocos participantes y poco material escrito, lo que terminó por demostrar de que necesitábamos realizar este proyecto para fortalecer sentido de pertenencia, la lengua orut y la cultura mocaná. Con este proyecto logramos tres grandes transformaciones. La primera, la reactivación de ese interés por la lengua uruk. La segunda, el fortalecimiento del sentido de identidad cultural en los niños. Y la tercera, lograr unir a la comunidad en torno a la educación propia. La cartilla no solo significó un material pedagógico, es un primer paso hacia la reconstrucción de la memoria y la continuidad de los saberes de nuestra amada comunidad mocaná. Asimismo, le dejamos las recomendaciones, que es continuar con la enseñanza y el fortalecimiento de la lengua uruk, el trabajo colectivo, los espacios escolares y además de crear nuevos materiales, cartillas, relatos, las caminatas por los lugares sagrados para buscar esa memoria, ampliar el tiempo y el número de participantes para un trabajo colectivo vivo de la comunidad mocaná. Ana Wiki. Ana Wiki, gracias. Gracias.